bien, ya son las 6 de la mañana con 54 minutos, 6 de la mañana con 54 minutos, estamos ya con el despertador en una importantísima entrevista. Nos acompaña el doctor Hernán Ulloa, analista jurídico, estuvo también hace poco tiempo acá en la comisión de, vaya pues se me fue el nombre, del Consejo de Participación Ciudadana, él estuvo al frente de este organismo. Antes de iniciar la entrevista, mi querido doctor, buenos días, ya lo estamos observando por acá, estamos con ustedes de Quito vía Zoom. Nos pasan el dato, ojo, ojo, en estos momentos, a esta hora, bueno, en la madrugada se ha dado una situación acá en la cárcel de Machala, una toma de la cárcel de Machala, hay varios reos fallecidos, la muerte de 12 aproximadamente, eran 4 al comienzo, pero otros estaban heridos de gravedad y ya se está confirmando la muerte, además de un guía penitenciario fallecido y otros heridos. En este momento están la Fuerza Militar y Policial ya controlando la cárcel de Machala, ocurrió esta madrugada. Ya le vamos a dar todos los detalles más adelante, tenemos varios videos. Muy bien, doctor, gracias por estar con nosotros en El Despertador. Amanecemos con esta información. Corte Constitucional dice que la propuesta de Daniel Noboa de una asamblea constituyente es viable, pero aún no califica contenido de considerandos, pregunta y estatuto. Es decir, sigue el tirijala, cuál es la versión de este tema, cómo entenderla y qué le va a pasar al país con todo esto que estamos observando, con un lío jurídico terrible. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy fraterno a la gente que nos está escuchando y por supuesto para ustedes. Miren, aquí hay un problema serio que la ciudadanía tiene que entenderlo. La Corte Constitucional es el organismo rector de la sociedad. Es aquella entidad que tiene que darse cuenta de la situación catastrófica que vive el país y tiene que tomar decisiones por el bien del país. Más allá de la letra que está en cursiva o está en negrilla, la Corte Constitucional tiene la obligación de proponer, de sugerir, de vigilar, de cambiar, de hacer todo, porque la Corte lo puede hacer absolutamente todo para que el Ejecutivo, en este caso, no se quede sin las herramientas, al igual que las otras instituciones del Estado, en la lucha contra la delincuencia. Y esta pugna se viene dando justamente porque la Corte, en esta obcecada forma de actuar con demasiado formalismo, demasiada vigilancia, pero ninguna propuesta, es lo que tiene esta pugna con el Ejecutivo. Y es una pugna legítima porque imagínense, el Ejecutivo ha planteado reformas que han permitido que las instituciones del Estado puedan actuar de forma conjunta para poder atacar la economía de los criminales, para poder atacar directamente a la delincuencia organizada, para poder reforzar la inteligencia policial, la inteligencia militar, y que trabajen todas en conjunto para poder atacar a la delincuencia. Y la Corte dice, no, no, suspendido, suspendido. Pero no existe el ánimo de que la Corte pueda entrar en este diálogo, en esta conexión, para poder ser empático con la situación de los ecuatorianos y poder tomar decisiones coherentes. Y yo lo mencionaba, disculpe que me extienda, pero yo lo mencionaba en otros medios. Sí se puede hacer. Existen sentencias de los más altos tribunales de justicia que pueden ser adoptadas por la CIDH, porque la preocupación de la Corte es alinearse con las sentencias de la CIDH. Pero por favor, las sentencias de la CIDH son hermosas y maravillosas, pero son para que rijan en el paraíso terrenal, no son para una cancha en la cual la delincuencia nos está haciendo vivir en la Edad Media y donde las normas no tienen que ser tan compasivas para ellos, porque ellos ya han aprendido a manejarse dentro de este medio, porque ellos han captado, han cooptado la administración pública, se encuentran inmersos en la función judicial, se encuentran inmersos en las filas policiales, en las filas militares. Entonces hay que tener claro cuál es el problema y la necesidad del Estado y cuál es la lucha o el planteamiento del presidente para que la Corte sea un poco empática y pueda tomar decisiones que vayan a favor de la ciudadanía. Este es el contexto del problema. La Corte sí lo podría hacer. Por ejemplo, en el Tribunal Europeo, usted habrá escuchado que cuando existe una amenaza de terrorismo, porque es un continente bien conflictivo, los estados tienen la posibilidad de apartarse de ciertas normas que protegen garantías para poder proteger la existencia del propio estado.
¿Por qué en Latinoamérica no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué tenemos que permitir el avance de la delincuencia organizada y que se forme prácticamente un narcoestado como existe en otros países y no tengamos las herramientas para podernos defender de esta amenaza? Entonces, aquí viene la parte que le decía ser empático. Por supuesto, el artículo 29 o 27 trata de que los estados tienen que tomar claro en las reglas que dicta la CIDH, pero siempre y cuando el Estado de alguna forma no se vea amenazado o se pueda cumplir con el orden social. Si esto no se cumple, uno puede apartarse de ciertos lineamientos para poder abatir a a esta ola de delincuencia organizada que tiene en zozobra al Ecuador y eso es lo Doctor, que no está haciendo. doctor, en ese sentido y para ser claros, frontales, es decir, tenemos una situación de debacle en el país. Se requiere que una Corte Constitucional viva la realidad de los ecuatorianos, lo que está ocurriendo, y no lo hace. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar? Aquí hay intromisión política, hay una unidad de cálculo de intereses que no se mira en lo que está sucediendo en el país y nos vamos por otro lado, por la tangente. Ya se La suma Corte el Consejo Electoral lo mismo. Mire, la Corte tiene un extraño actuar. Para casos que no son relevantes, la Corte les da a veces una vía rápida de atención. Y para estos casos que son determinantes para la existencia del propio Estado, la Corte está haciendo a un lado las intenciones del Ejecutivo de promover leyes que puedan salvarnos de esta crisis en la que nos encontramos. Por eso es que se ha dado la pugna, lo repito. Ahora, es una necesidad la Asamblea Constituyente, porque cualquier personaje que esté en el Ejecutivo se da cuenta que estas normas son insuficientes o no están adecuadas a la sociedad en la cual nos vivimos actualmente y es necesario hacer cambios profundos para poder avanzar. Si la Corte no permite, como veo es la intención, entonces la pugna va a continuar, pero aquí tiene que prevalecer la intención del pueblo, del ecuatoriano, del soberano, para poder llevar a cabo una asamblea constituyente que pueda hacer las reformas que puedan salvar a esta nación. Por supuesto, está sospechoso toda esta pugna y lo que me preocupa es que ya en el ámbito del examen de fondo pueda justamente ponerle otro traspié al Ejecutivo al hacer la valoración de si cumple con los principios constitucionales, si no viola ciertas cláusulas, si la redacción está clara y otras cuestiones. Abogado Ulloa, durante el fin de semana hubo toda una mesa de ping-pong entre la Tirijala. Presidencia de la República, la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral, entre tratar justamente de dar viabilidad a esta Asamblea Constituyente. Usted como abogado que sabe cómo se maneja esta situación, ¿qué le pareció, por ejemplo, la decisión del presidente de mandar directamente y saltarse la Corte Constitucional en este pedido de crear una asamblea constituyente y de mandarlo directamente a CNE? Bueno, es que aparentemente el presidente se brincó, pero usted ve que en la práctica no es que se brincó. El CNE cogió y remitió a la Corte Constitucional. Lo que el presidente quería dar es un mensaje. Oiga, un momento, aquí el pueblo, aquí el Ecuador necesita tener una nueva constitución para que el país se pueda salvar de lo que estamos viviendo. Y ustedes no son parte de este equipo en la cual se pretende salvar al país. Entonces, yo creo que fue más bien una estrategia, un llamado de atención y una alerta, porque recuerde que también estamos en un momento electoral. Si la Corte se va a poner muy juiciosa, entre comillas, muy formalista, muy a rajatabla con la ley, va a también tener que buscar evadir un problema serio que tiene, porque estamos en un tiempo electoral. Y si ellos van a ser los grandes opositores de que se dé votaciones populares, que es la máxima expresión del pueblo ecuatoriano en las urnas, pues entonces también pueden enfrentarse a un problema que se llama la destitución, porque el artículo, creo que 219 del Código de la Democracia, establece que en tiempo electoral ninguna autoridad puede obstruir el proceso electoral so pena de destitución. Esta es una falta muy grave. Entonces también el presidente tenía que de alguna forma sortear esta omnipotencia que siente la Corte intocable y no permitir
que avancen ni las preguntas de la consulta, ni esta pregunta tan relevante como es la Asamblea Constituyente. Pienso que fue una herramienta inteligente de estrategia. Ahora, usted le llama como un llamado de atención justamente esta decisión del presidente de mandarlo directamente al CNE, y en ese sentido parece que este llamado de atención funcionó porque la Corte sale a decir que le parece viable justamente esta propuesta, pero que aún no califica el contenido de los considerandos, de las preguntas y el estatuto. ¿Usted cree que esta estrategia del presidente quizás pueda funcionar y que se dé viabilidad a esta propuesta que hace el presidente? Yo creo que está funcionando y también considero que en estos momentos la Corte tiene que haber un poco mapeado también con su departamento de comunicación un poco el comentario de la ciudadanía, porque si usted se da cuenta, muchos ciudadanos están a favor de que se haga una asamblea constituyente porque ya están hasta el cuello de tanta delincuencia y tanta injusticia, de tanta inequidad. Entonces ya esto de aquí no es solamente una voluntad del Ejecutivo, ya es un clamor popular. Incluso, Y si la abogado, Corte hubo no está manifestaciones escuchando en la atentamente noche lo que el pueblo en los exteriores de necesita, la Corte. está complicado. Disculpe, no la escuché. Sí, perdón, en los exteriores de la Corte durante la noche, mientras todo esto se analizaba, hubo manifestaciones de ciudadanos que se habían autoconvocado en los Ujú. exteriores de la institución. Y estas manifestaciones van a ir creciendo si, repito, si la Corte no se pone empática con la situación que vive el Ecuador entero en este momento, si la Corte no se sintoniza con el clamado que hace la ciudadanía a través de sus redes sociales, a través de su opinión, de diversos profesionales, etcétera, donde se clama en que tiene que haber reformas urgentes y la única forma, la única vía de hacerlas es mediante una asamblea constituyente. Doctor Ulloa, sin embargo, recordemos algo. Anteriormente, años atrás, se cambió la constitución, se la reformó en Montecristi. ¿Y cuáles fueron los resultados? Los resultados es todo lo que hemos visto durante este tiempo, cómo se ha fomentado una, una acción terrible, negativa para el país. Y ahora se pretende cambiar, corrigiendo toda esta serie de situaciones que no aportan en nada y más bien estamos retrocediendo en cuestión jurídica, en situación de delincuencia, en situación de crecimiento, tenemos terrorismo y una serie de cosas más. Entonces, ¿por qué no se puede hacer? ¿Por qué es necesaria una constituyente? Porque lastimosamente el otro escenario para hacerlo es mediante una reforma parcial dentro de la Asamblea Nacional del Ecuador. Y usted conoce perfectamente que existen posiciones antagónicas, una posición que busca que el Estado avance y otra posición que busca solamente intereses personales de un determinado partido político. Y eso es lo que no permite avanzar, porque si ese partido se pone empático con la situación que vive el Ecuador, podrían hacerse reformas constitucionales por vía Asamblea Nacional y luego mediante consulta a la ciudadanía. Pero esto no es posible debido a este freno que existe lastimosamente en la Asamblea porque se requiere mayoría calificada para hacer reformas sustanciales. Por eso es necesario hacer una Asamblea Constituyente, para que el pueblo se pronuncie en las urnas respecto de sus representantes y luego respecto de las reformas que harán ellos durante el tiempo de la Asamblea Constituyente. Esto ya se hizo, en todo caso, y lo aceptó la Se, Corte Constitucional. hay que estar pendientes y vigilantes. Hay que estar pendientes y vigilantes de que no sigan habiendo zancadillas a la labor que plantea el Ejecutivo, que son indudablemente en favor del bienestar de la ciudadanía ecuatoriana. Entonces es muy importante estar vigilantes y tener claro que la única forma de salir de este enrollo es que el Ecuador tenga normas que sean coherentes con el momento social en que estamos viviendo. De nada nos sirve a nosotros tener una maravillosa constitución que en la práctica no sirve para nada, porque las normas son tan generales, tan maravillosas, que son para que rijan en un país donde todo está en orden, pero aquí está en desorden. Y es una constitución la actual, la que además nos pone candados por todos lados para no poder sobrevivir y para que la delincuencia organizada se apodere hasta de las instituciones del Estado. Por eso es necesario y urgente hacer esta reforma vía Asamblea Constituyente. Abogado, en el caso de que lleguemos a una constituyente,
uno de los miedos que puede tener la ciudadanía es que si bien en su momento se creó una constitución que beneficiaba o que era para cierto momento político y funcionaba en ese sentido, puede hacerse también ahora, ¿no? Que funcione para otros intereses políticos. ¿Podremos tener esa preocupación? Ninguna. La Corte, la Asamblea Constituyente debe tener la habilidad para que la constitución que vaya a proponerse sea una constitución que pueda hacerse perfectible con el paso del tiempo, porque una ley funciona acorde a la sociedad en la que rige. Si usted pone normas que no están acorde a esta sociedad, la sociedad va a caer en el secuestro, en este caso, de la delincuencia. Porque las normas ahora que son tan bonitas y que pueden ser aplicables a Suiza, Noruega, Finlandia, a estos países nórdicos donde no existe delincuencia o casi no existe, ¿ok? No pueden ser aplicadas a un país que vive casi en la Edad Media debido a la delincuencia que nos provocan estas normas, donde los delincuentes ya han aprendido a sortear estas garantías constitucionales y bloque de constitucionalidad que protege sus actividades y que la reincidencia no es considerado al momento de tomar la decisión de una prisión preventiva porque es una discriminación o no se puede implantar coherentemente una prisión preventiva sino darle medidas alternativas porque se discrimina por su pasado judicial. Entonces, esto no tiene lógica, ¿me entiende? Y eso es lo que tiene que cambiarse. Muy bien, el doctor Hernán Ulloa, bueno, ya lo dijo, los delincuentes armados hasta los dientes con armamento, sí, pero también armados hasta los dientes con temas jurídicos, se la saben y eso es lo que De hay que memoria. cambiar. Gracias Gracias, por la doctor, por haber invitación. Un estado con fuerte abrazo. nosotros, habernos abierto un poco más el panorama. Vamos a seguir analizando esto. En cualquier momento también vamos a requerir de su presencia y de su ayuda. El doctor Hernán Ulloa para El Despertador. Sí, sí escuchó las cosas claras, ¿no? Y si habían dudas, pues ahí él tuvo respuestas para quienes puedan tener ciertas ¿Por consideraciones, ¿no? qué Ciertas se requiere la preocupaciones. constituyente? Ya lo dijo, es importantísimo. Mientras no se pongan de acuerdo, el Ecuador sigue avanzando y los problemas siguen creciendo. Yo también digo lo mismo. Mientras esto no se resuelva, se sigue dilatando, como en la corte, como en los juzgados, ¿verdad? Claro. Y tal cual, tal cual. Y miren.